Sí. Darles la bienvenida en este domingo 27 de octubre de 2024 al Centro de Estudios Humanistas de las Américas y a la presentación que nuestro miembro pleno, Juan Manuel Vega, nos compartirá en un viaje al reino perdido de Kush, de Lost Kingdom of Kush, con una mirada universalista en esta cultura ancestral. Mención hoy a quienes se han incorporado recientemente como miembros plenos: Claudia, Lilian, Rodrigo, Augusto, Orlando y Henry. Y a todas ustedes que contribuyen desde diferentes perspectivas hacia una nación humana universal y llevando esa hermosa y profunda regla de oro que nos invita en esta aventura como seres humanos a tratar a los demás como queremos ser tratados. Hoy la participación como miembros plenos y honoríficos lo hacemos desde México, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Islas Canarias y Emiratos Árabes Unidos. Consideramos que el Centro de Estudios Humanistas de las Américas, el CEA, fundado en 2021, ha sido un faro para el estudio de la espiritualidad y el humanismo universalista en las culturas ancestrales de América y África, y abriendo la participación a los demás continentes, promoviendo la investigación y el intercambio. Nuestro objetivo, invitarles en este resumido 4 puntos. El humanismo universalista: rescatar las actitudes humanistas de las culturas en distintas épocas, fortalecer el diálogo intercultural en esta cosmogonía común que nos une a todos los pueblos y promover la acción válida donde se manifieste en lo sagrado que reside en lo profundo de todos los seres humanos. Con el abrazo solidario le damos paso a nuestra miembro pleno, Lizzy Pachas, que les adelanta también otros puntos importantes. Gracias, Tino. Hola a todos. Ahora me toca presentar a nuestros expositores. Tenemos a Juan Manuel Vega León, colombiano, de profesión piloto comercial. En 1996 organiza el primer encuentro de pueblos indígenas de las Américas en Santa Marta, Colombia. Años después, fue miembro fundador del Centro de Estudios Humanistas de las Américas. Investigó la espiritualidad en la cultura muisca de Colombia. Después, posteriormente, la cultura Hopi y su mensaje de paz y la espiritualidad en el pueblo Cherokee de Norteamérica. Finalmente, hoy tendremos la oportunidad de escucharlo sobre el reino perdido de Kush de África. El siguiente expositor, Carlos Washington Guajardo,
Nace en Mendoza, Argentina, docente universitario de profesión, miembro fundador del Centro de Estudios Humanistas de las Américas, investigó la cultura tumaco-tolita del sur de Colombia y norte del Ecuador, como también la espiritualidad del pueblo Pies Negros de Norteamérica. Y finalmente investigó las raíces del humanismo universalista en el Egipto antiguo de África. Además, está con nosotros María Leao Aquino, brasileña, es traductora de español, inglés, y les dejo ahora con la presentación del Reino Perdido de Kush bajo el cargo de Juan Manuel Vega León. Muchas gracias. Je rijp gaat die gaat, ab had mer se pautje tiento siatio, rachunin sum ach, Maria, Shamsu sikue, Jajaf. El Centro de Estudios Humanistas de las Américas y Culturas Vivas presentan El Reino Perdido de Kush. De las arenas del desierto nubio surge a la sombra de la montaña pura, una de las culturas más antiguas de África. Acompáñanos en este viaje en el tiempo y retrocederemos 4500 años en la antigua ciudad de Kerma, capital del reino de Kush. Bienvenidos. Buenos días nuevamente a todos los que hoy nos acompañan. Un gusto que estén presentes en una nueva exposición antropológico-cultural y un análisis histórico que venimos haciendo del Centro Humanista de las Américas, en este caso del Reino Perdido de Kush. Así que, como siempre iniciamos, Juan, estas presentaciones, creo que lo importante, más allá que el video nos ha introducido un poco en ello, es que nos cuentes acerca del reino de Kush, de sus orígenes, del paisaje en el que se desarrolló y sobre todo, bueno, esto que es tan atractivo, ¿no? Como iniciador de la charla, que es el tema de los faraones negros. Gracias, Carlos. Primero quiero darle una bienvenida a todos. Para mí es un gusto poder participar ahora como presentador, porque siempre lo hago apoyo técnico y agradecer a todos los compañeros y a todos los miembros plenos, porque si no hubiera sido por ellos, realmente no hubiera sido posible hacer esta presentación. Cada persona que se suma al centro es un aporte enorme. Así que ahora nos vamos hacia el reino perdido de Kush. Antes de responderte y de responder a todos esta pregunta, yo quisiera presentarles, que vieran algunas imágenes y poderlos llevar a África. Ese es el continente que en este momento estamos estudiando. Entonces, el reino perdido de Kush es una antigua civilización africana que comienza en el 2500 antes de nuestra era y termina aproximadamente en el 350 era actual. Como bien dijo Tino y Carlos, es una investigación sobre la espiritualidad de la cultura de Kush. Espiritualidad, pero cuando nosotros hablamos de espiritualidad, estamos buscando dos temas: la actitud y el momento humanista. Así que continuemos. Antes de entrar en este reino tan fantástico y tan olvidado, porque realmente duró miles de años debajo de las arenas del desierto nubio, yo quisiera invitarlos a ustedes a que nos acompañen
a viajar a una glaciación que sucedió hace mucho, mucho tiempo. Voy a llevarlos 300.000 años atrás, antes de nuestra era. Y vamos a conocer África desde ese momento. Esta glaciación comenzó 300.000 años antes de nuestra era y termina 120.000. Y durante ese proceso, que fue muy interesante, que fue pues difícil para algunas partes de la Tierra, ante todo en las partes norte y sur, donde realmente hubo una masa de hielos enorme, en África no tanto, pero eso dio condición para que surgiera un fenómeno fantástico, porque si nosotros estamos hablando del reino perdido de Kush, estamos hablando de quiénes verdaderamente los que forman los reinos, el ser humano. En esa época, aproximadamente en el año 300.000 antes de nuestra era, surge el Homo sapiens, nuestros antepasados. Surgen aproximadamente en la zona de Marruecos y en la zona de Etiopía. Este ser humano, que no era exactamente como nosotros, es decir, tenía muchos elementos, pero a través de todos estos años, lo que logró fue evolucionar su conciencia. Cerebralmente, muy seguramente empezaron a crearse conexiones neuronales. Seguramente a través de lo que él recibió a través del Homo, que fue la conservación del fuego, algún día se preguntó y empezó a producir el fuego. Eso creó el primer chispazo de la conciencia humana. Durante todo este viaje, ¿sí? Algunos grupos de África, de ese ser, empezaron a migrar por el continente y algunos pequeños pasaron hacia Asia. Luego, en el 80.000 antes de nuestra era, se inicia la última glaciación y comienzan las migraciones a Asia. Luego, en el año 55.000 antes de nuestra era, migran hacia Papúa, es decir, empezamos a poblar lo que es la Polinesia. Luego hay un dato que me pareció fascinante, que es un aporte de Lilian en su trabajo. En el año 37.000 al 25.000 antes de nuestra era, se encuentra en la zona de los grandes lagos, en la parte donde hay un lago que ustedes están observando en este momento, ¿sí? Que tiene que ver en la zona muy seguramente de Congo, Uganda, encuentran unos pequeños huesos con ciertas incisiones y parece que es los primeros aportes del Homo sapiens con respecto a los datos matemáticos. Entonces significa que en todos estos trayectos empezamos a encontrar esos chispazos de conciencia, lentamente. Fíjate todo lo que pasó para que sucediera un segundo momento, miles de años. Luego en el 23.000 antes de nuestra era, el ser humano migró por Bering, debido a que estábamos en una migración, entonces existía el puente de hielo y migró hacia América. También posiblemente todos esos seres humanos que estaban en la Polinesia, en Papúa, migraron hacia Australia y Australia y por la Polinesia, América. Esa es una gran posibilidad. Luego, en el año 10.000 antes de nuestra era, finaliza la última glaciación. Así que algo pasa ahí. Entramos en un periodo muy parecido al actual. Pero hay un fenómeno natural. Antes, todo lo que ustedes ven del Sahara era verde, eran sabanas. Pero en el año 8.000 antes de nuestra era, todo se desertificó. Aparece el desierto del Sahara. ¿Qué significa? Que comienzan fuertes migraciones desde la parte central de África hacia el valle del río Nilo. Los obliga. Entonces empezamos a ver dos pueblos que empiezan a conjugarse, que son los pueblos originarios de la parte del Congo, Uganda, y también del Sahara, de la parte norte. Esos dos pueblos llegan al delta, en la parte acá verde, fíjate donde termina el mar Mediterráneo, llegan a la parte del delta
y algunos se quedan en esta zona norte y otros se quedan en cercanías de la cuarta y quinta catarata del río Nilo. ¿Qué significa? Que esos son los antecesores del reino perdido de Kush. En el año 9000 antes de nuestra era, les doy un dato muy importante, aparece una manifestación de lo sagrado, que fue el templo de Göbekli Tepe en Turquía, aquí en la parte de arriba. No se alcanza a ver todo, pero ese ser humano, con esos chispazos especiales, construyó algo. Es bien importante este dato. Luego, en el año 5000 antes de nuestra era, aparece Egipto predinástico. ¿Qué significa? Que hubo una experiencia en ese pueblo que dio nacimiento a una civilización que duró 5000 años. Luego, en el 3500 antes de nuestra era, aparece Mesopotamia en Asia. En el año 3000 aparece Caral en América. Fíjate, viajamos a América en el año 3000. Aparece la civilización más antigua. Significa que el ser humano estaba empezando a concomitantemente a construir todos estos sitios y todas estas civilizaciones. También aparece en ese mismo año la cultura minoica en Creta, en Europa. Y finalmente, en el año 2500, florece Kush. Kush lo llamaban Ta-Nesi, que significa la tierra de la gente negra. Entonces, fíjate que eran africanos, pero con la piel un poco más negra. Kush nace en lo que nosotros podríamos llamar Sudán. Voy a tratarlos de ubicar en el mapa. Ahí aparece el delta al lado del Mediterráneo. Si ustedes siguen bajando la mirada, más o menos donde el río hace como una vueltica a la derecha, ¿sí? Que al lado está el Mar Rojo. Ahí es el Sudán. Ahí, en esa parte, nace el reino perdido de Kush. ¿Cómo era el paisaje del reino perdido de Kush? Era un desierto total, el desierto de Nubia, un río que no tenía unas fronteras ni un valle muy amplio. Al norte tenía el desierto, el Sahara, que ya era desierto. A la derecha, si ustedes observan, hay unas cordilleras que llaman las cordilleras orientales, ¿sí? De Nubia, que son riquísimas en oro, en hierro y en cobre. Y al sur, en la parte más montañosa, perdón, hacia el sur, que es casi el centro de África, encontramos los grandes lagos, animales y selvas. Es más o menos el entorno para que ustedes se ubiquen en ese paisaje del reino perdido de Kush. Pero las principales ciudades estuvieron en el desierto. Continuemos con esta línea de tiempo. En el año 2100 aparece la primera civilización en China con la cultura Xia. Luego, en el 2400, fíjate, acá hay un mapa más claro, en el 2400 nace la cultura Kerma, que es el corazón del reino perdido de Kush. Es la ciudad sagrada. Los voy a llevar más o menos para que se ubiquen. Ustedes ven acá Lower Nubia, sí, siguen el río Nilo. Acá aparece el desierto Nubio. En la parte más o menos que está rodeado del color rojo, esta era el corazón de Kush, se llamaba Kush. Y ustedes pueden encontrar acá la ciudad de Kerma, después de la tercera catarata. Van a encontrar otros nombres, Napata, ¿sí? Meroe, que son ciudades que posteriormente nacen. Pero aquí nace Kerma. Kerma era una ciudad circular, totalmente circular, con todos los elementos de la África negra. Las casas eran circulares, a excepción de 3 templos, que eran de 3 pisos, casi piramidales, pero no tenían la cúspide. Ellos subían por escaleras externas. Ellos subían por escaleras externas a los techos, donde tomaban contacto muy probablemente con las estrellas,
con una montaña lejana de roca que se llamaba Gebel Barkal. Así era más o menos Kerma. Kerma, el corazón antiguo que nace en 2500, 2400, era una ciudad riquísima, en pleno contacto con Egipto, pleno contacto con Etiopía, que en ese entonces se llamaba Aksum, con Eritrea, con el sur de África. Es decir, era un pueblo muy rico porque eran los dueños del oro. Era el oro que necesitaban los egipcios. Continuemos con nuestra historia. Bueno, en 1980 antes de nuestra era, Egipto invade a Kush con el faraón Sesostris. ¿Qué significa? Ellos querían el oro, querían los minerales, querían unificar y crear un imperio mucho más grande. En el año 1500 antes de nuestra era, Tutmosis I destruye Kerma. Entonces, fíjate que van corriendo los años, pero el reino se va transformando. Al momento de destruir Kerma, años después, en el año 1352 antes de nuestra era, Akenatón, faraón. Aquí sumamos este dato gracias a la investigación de Fren Villarreal de Panamá, que fue la anterior investigación, porque toda esta información es importante. Nosotros no podemos estudiar un fenómeno de un reino si no tenemos una mirada estructurada, holística, por así decirlo. Esto nos da como una ubicación. En ese tiempo, en 1352, muy probablemente, como estudiamos, surgió un momento humanista en Egipto que fracasó, como muchos momentos, por toda la presión que hicieron los sacerdotes egipcios. Pero el momento existió. Ese momento siguió influyendo en el mundo. En el año 1069, antes de nuestra era, Tutmosis II funda la ciudad de Napata, que fue la segunda capital del reino de Kush, y se inicia el reino de Kush. En ese entonces decae Egipto. Aquí hay una época muy clave, que es el año 770 a 640, donde Kush unifica, escuchen bien, unifica y reina en Egipto. Respondo a la pregunta que hacía Carlos. Surge la dinastía 25 de los faraones negros. Cuando hablamos de faraones negros, no significa que los de Egipto no fueran negros, no fuesen negros. Lo eran. Lo que pasa es que la gente de Sudán es mucho más negra y es casi brillante. Son personas muy fuertes, muy hermosas. Es una cultura bien interesante. Esa dinastía de los faraones negros, que traía los mitos, que traía toda la herencia del África antigua, del sur, se une con todos los mitos de Egipto y crea muy posiblemente un momento humanista a las riberas del río Nilo que afectó la totalidad de Egipto con 3 faraones, Bianji, Chabaca y Tajarga, aproximadamente 690 antes de nuestra era. Luego, en el año 590, fundan la ciudad de Meroe y templo de Amón. Fíjate, Napata deja de ser importante. Y luego van más al sur, aquí como aparece en el mapita. ¿Sí ven que dice Meroe? Fíjate que continúa en el mismo río. ¿Sí? Juan, discúlpame, a los efectos de la traducción, Sí. necesitaríamos que fueras pausando alguna de las citas Ok. de tiempo, ¿sí? Por favor. Vale. Gracias. Entonces, en el Um, año... sorry, Sí, Juan, María. solamente porque tuviéramos un problemita técnico que no fue posible habilitar la traducción simultánea. Entonces tendré que explicar un poco en inglés lo que se pasaba porque la organización de la reunión intentaba corregir el problema. Entonces, si puedo. Sí. Sí, claro, dale, dale, Ah, por favor. sí.
So, hello, I'm sorry to everyone. We had a small technical problem here. It wasn't possible to habilitate the simultaneous interpretation for the moment. So I will do a little bit of a consecutive interpretation. I will try to summarize what Juan Manuel has been explaining. So you don't lose much. He did a very good timeline tracking the beginning of Homo sapiens during the glacial era and the development of human consciousness in Africa, and how this eventually got to the kingdom of Kush, that was a word that meant a kingdom of dark-skinned people, and he's currently ¿en qué año estamos ahora, Juan? Estamos en el año, mira, si quieres, 590. búscala 770 a 640 Sí, con claro. los faraones Sí, negros. claro. Sí, claro. So he was currently giving more details to the, here we consider the number 6. It's from the years of 770 to 640 before Christ, that the Kush unified their kingdom with Egypt at the 25th dynasty of Black pharaohs, and this is a possible humanist moment for the pharaohs Pianji, Shabaka, and Tahaga in 690 before Christ. Correcto. Correcto. Thank you. Luego, si quieres, ok. Si quieres, Sorry for continúo. the delay, it was just a technical issue, but now we are going consecutive. Ok. Entonces continuamos, ¿correcto, María? Sí, claro, correcto. Listo. Sí, un poquito Entonces, y un poquito, sí. Sí, 590 antes de nuestra era, fundan la rica ciudad de Meroe y el templo de Amón. And in 590 before our time, the rich city of Meroe and the Ammon temple was created. Ok. Ahora viene una fecha muy interesante. And now we have a very interesting date. En el año 528 antes de nuestra era, Puedes continuar Ok, correcto. mi memoria va bien, no te preocupes. Muy bien. Buda da su sermón de Samat, que básicamente es la superación del sufrimiento. Lateralmente, en esa misma época se expresan Zoroastro, Lao Tse y Confucio. At the same time, in this year of 528 before our time, Buddha spoke his Samat sermon that was about overcoming suffering, and there were also contemporarily we had Zoroaster and Lao Tse and Confucius. They were living at the same time in this year. En el año 332, Alejandro Magno reina en Egipto. Estudiosos griegos como Platón se forman en los templos egipcios. And 332 before our time, Alexander Magnus was the ruler of Egypt, and Greek scholars as Plato were studying in Egyptian temples. En el año 284 a 314, en Kush, la escritura jeroglífica es sustituida por la meroítica. Retorna el dios Apedemak y
Kush lucha contra Roma en el año 27 antes de nuestra era. And 294 to 314 before our time, the hieroglyphs were replaced by, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo digo? Apedemac. No. They were replaced, hieroglyphs were replaced by Mieroglyphs. I think. Meroítica. Meroitic. And the god Apedemac was back to the pantheon, the current pantheon, and Kush waged war against Rome in 27 before our time. Perfecto. Ok. Y finalmente en el año 330 al 350, fin del reino, debido a la deforestación por las industrias del hierro y ataques del reino de Aksum, hoy Etiopía. And lastly, to 330 to 350 before our time, the kingdom was over and there was a big deforestation time era happening for the iron industries, and they were suffering constant attacks from the kingdom Aksum. Correcto, gracias María. Yo pregunto, ¿Rucayi está en la reunión ahorita? Sí, Rucayi está. Ok, perfecto. Ok, Yeah. good. Okay. Yes, Rukaya is here. Listo. Ok. Bien. Thank you so much. Bueno, de acuerdo, bien, Juan. Bueno, nos ha hecho un largo recorrido histórico que nos permite situarnos un poco más en los momentos que compartió la civilización de Kush con otros hitos históricos importantes, otras civilizaciones que dejaron sus huellas en la historia de la humanidad, obviamente. Así que ahora vamos adentrándonos ya más específicamente en el reino de Kush. Entonces, convendría que nos comentaras un poco, como nos anticipa acá la diapositiva, sus lugares sagrados, las ceremonias que desarrollaron y cómo estas ceremonias se fueron transformando con el correr del tiempo. Gracias, Carlos. Los lugares sagrados y ceremonias de contacto con el mito. The sacred places and ceremonies to be in contact with the myth. La primera ciudad era Kerma y su de Fufa. The first city was Kerma and De Fufa. it's the Fufa. De Fufa. Al fondo ven ustedes como una especie de montaña. Eso era las primeras construcciones en ladrillo. You can see the formations that look like mountains. They were actually a building with tiles. One of the first buildings that used tiles. Correcto. El segundo lugar se llama Gebel Barkal. Es muy antiguo. Gebel Barkal. Es la montaña sagrada y al lado el templo de Amón. The second sacred place is Gebel Barkal. It's a sacred mountain, and the temple of Amon. It's a very ancient place. Vamos en dos lugares sagrados. Un tercero es la ciudad de Napata. La ciudad de Napata está a la sombra de la montaña pura o Gebel Barkal. And then we have the city of Napata that was at the foot, by the shades of the sacred mountain from Gebel Barkal. Gracias. Luego aparece una isla que ahora ya no es una isla. Antiguamente fue
porque el río Nilo rodeaba este sitio. Esta fue la necrópolis real de los faraones negros. And we have also the uh, former isle that at the time was surrounded by the Nile River, the Nuri Island, that was the regal necropolis of the Black Pharaohs. Luego aparece la ciudad de Naga con el templo del león de Apedemac y el de Amón. Aquí se produce una unión de los mitos en esta ciudad. And we have the city of Naga with the temple of Leon the Apedemac and Amon. So they were joined together in this temple, these two gods. Correcto. Y finalmente, la ciudad de Meroe, con sus pirámides sagradas. And lastly, but not least, we have the city of Meroe with the sacred pyramids. Egipto construyó 100 pirámides y Kush 220. Egypt has built 100 pyramids and Kush has built 220. En estos lugares sagrados se organizaron ceremonias para el contacto con el mito. In those sacred places, they held ceremonies to get in touch with their mythos. Los antiguos chamanes de Kerma The ancient shamans of Burma. Kerma Kerma. se convirtieron en los monjes, sacerdotes de un culto parecido al egipcio. The ancient shamans of Kerma then became the priests of a similar belief cult in Egypt. Bueno, Juan, es obvio que en las distintas cosmogonías que hemos venido estudiando, animales, plantas y algunos objetos han tenido un rol muy importante. Cuéntanos un poco respecto de esto, cómo fueron transformándose o entraron dentro de la cosmogonía de lo sagrado, tanto animales, plantas como objetos en el reino de Kush. Bueno, todo lo que ellos observaron en el desierto de Nubia y en el río Nilo era sagrado. Everything they saw in the desert of Nubia and the Nile River was sacred. Los ríos, las montañas, los oasis, los desiertos, la vida, el cosmos, todo estaba interconectado. The rivers, the mountains, the oases, the deserts, everything was sacred, such as the life and the cosmos, everything was interconnected. Ok. Y los animales, y las plantas, y algunos objetos también. The animals, the plants, and also some objects were sacred too. En el río Nilo estaban las ibit, unos pájaros, los cocodrilos, los leones, hipopótamos, halcones, chacales, vacas, buitres, etc. So they could see it by the river. They had the ibis, the birds, the crocodiles, the lions, the
um, hippopotamus, the hawks, the monkeys, the chacals, the cats, the cows, the vultures, the snakes, everything was connected. Todos los animales y las plantas fueron asimilados a sus mitos, a su paisaje interno. All the animals and the plants were connected to the mythos, the inner landscapes. Y algunos objetos, como un libro que aparentemente lo realizó Thoth, que se llamó el libro de la salida a la luz del día o el libro de los muertos. And then there was this book that Thoth was the messenger, that was called the book to the light of day, towards the light of day, or the book of the dead. Es muy probable que ese mensajero, en algún momento remoto en la época predinástica, hubiera enseñado no solo a morir, sino también a vivir. It's highly likely that this messenger taught them not only how to live, but not only how to live, but how to die as well. Bien, ahora que nos has introducido en esto de las plantas, objetos y animales, cómo participaron en la mitología de Kush. Coméntanos un poco, Juan, respecto de estos principales mitos, la influencia mutua que tuvieron con la mitología egipcia y sobre todo los mitos negros del reino de Kush. Correcto. Ese paisaje de animales, plantas y objetos sagrados se convirtieron en elementos del paisaje de los mitos. The landscape of objects, plants, and sacred objects, plants, and animals became then the landscape of the legends of the mythos. Los mitos son imágenes y son imágenes internas. Quien vive esas imágenes es el ser humano. The myths are images. They are inner images of what the humans are living. Esos mitos se ubican en un espacio que nosotros llamamos espacio de representación, que está dentro de nosotros cuando cerramos los ojos. These myths, they exist in space that we call the representation space that happens within us when we close our eyes. Ese espacio tiene una parte alta. Si nosotros cerramos los ojos, tiene una parte alta, una parte media y una parte baja. When we close our eyes, we can see that this inner place has a high place, a medium place, and a low place. En la parte alta encontramos a Amón y a Khonsu, la luna. Amón era el dios de la creación, del viento y lo oculto. Amón era como el sol, arriba. At the top, we can find Amon, the sun, below the moon, or his son Khonsu. He was the god of creation, of the wind, and of the occult, the hidden. Entre las montañas y el sol, o la parte de arriba, aparecen dos animales, que son el halcón y aparece el ibis. El halcón es Horus
y el ibis es Tot. Son dos mensajeros que conectan el mundo medio con lo alto. Between the mountains, still at the top, we can find Horus and Thoth, the sacred birds flying. The Horus is the hawk, and Thoth is the ibis of knowledge, and they're there too at the top. En el mundo medio encontramos a Pedemac. Ahí aparecen los mitos ancestrales de Kush y Bes. Eran fuerzas divinas y espíritus que mantienen el equilibrio cósmico. Fuera de Apedemac y Bes aparece Mut, que es un dios, una diosa de Egipto. Aparece el río Nilo o Hapi. Aparece Mat, Bastet, Tot, la montaña Gebel Barkal, el templo de Amón y la isla de Nuri y las de Fufas. On the middle level, with the Nile River, we find the god Hapi, the goddess Mat, represented in the surroundings, and Mut, the mother goddess and protector of life, is represented as a cow with vulture wings. They were connected to the island of Nuri and the Fufa. La isla de Nuri nos comunicaba con el inframundo, la parte baja, y el mito que existía era el Duat. Allí estaban Osiris y el chacal Anubis, que guiaban las almas en el Duat. Aparecía Tot como babuino y una pluma de Mat y Amit, el monstruo. The island of Nuri was considered the entrance to the underworld, and there the god Thoth manifested himself in the form of a baboon. That this island connected us to the lower level, to the underworld, the Duat, with with Osiris and Anubis, the chacals that guide the souls to the lower level. Correcto. Y como punto base, último, es las épocas míticas que vivió Kush. Vivió el fuego ancestral negro cuando tomaron contacto con el fuego, las experiencias de transfiguración del hombre león de 3 cabezas, llamado Pedemac, y del hombre halcón Horus, muy probablemente por las plantas sagradas, y la era solar con la fusión de Apedemac y Amón solar. And there's a final dot here. There is the ancestral point that is represented by the black ancient fire, in which there was a transfiguration of the lion man Pedemac and the hawkman Horus that was maybe connected to the sacred plant. Bien, Juan, ahora nos pusiste en la presentación con un elemento que nos es muy propio en el humanismo, que es el espacio de representación y sus niveles. Ahora, como continuidad de este tema que abordaste recién, del espacio de representación, te invito a que nos cuentes un poco más sobre los caminos o las vías de contacto con lo sagrado que tuvo esta civilización cushita. Correcto. El contacto con el mito y registro de lo sagrado. Básicamente, ellos utilizaron el silencio del desierto, el contacto con el mito y el uso de psicoactivos químicos
y muy probablemente la disciplina material. In their contact with the sacred, they used the silence of the desert and the rise to the pure mountain. And in their process, they also probably likely used plants with psychoactive properties to reach to their point in their ceremony. Ok. Yo quiero invitarlos a que nos imaginemos saliendo de Napata en un anochecer hacia la montaña sagrada de Gebel Barkal. Vamos a ir caminando por el desierto y vamos a ascender a la montaña pura. Ese fue un primer camino que utilizaron. I want to invite everyone here to join me in imagining ourselves in this peregrination through the silence of desert and rising to the pure mountain. That this was probably one of the first sacred paths that they traveled back then. Cuando estaban en la montaña de noche y estaba el silencio del desierto y podían observar la maravilla del cosmos, en ese momento surgía el contacto con lo profundo, con When Amón. in the desert at night, in its deep silence at the top of the mountain, being able to watch the wonders of the cosmos, it was there that they were probably able to connect with that of their nets. Posterior a nuestra peregrinación, volvíamos a Napata y entrábamos al templo de Amón. After their path, we could rise to Napata and the temple of Amon. Allí entrábamos a un lugar especial llamado el Num y allí tomamos contacto con lo oculto, con lo silencioso. Here we get in contact with the sacred place called the Nun, and here we can connect with the silence. Posterior, a las afueras de Napata, encontrábamos el templo de Apedemac y Amón, que es una muestra de la unión de los dos mitos, el del león de tres cabezas y el dios del silencio. And after that, we can reach to the temple of Apedemac and Amun, which is the combination of the two myths, the lion with three heads and the god of silence. La forma de ese templo, más las imágenes de los mitos ancestrales negros y egipcios, se unían. The shape of this temple and the black ancestral myths came together there. Y cuando la persona o el iniciado tomaba contacto o hacía un pedido al león, pedía su fuerza, la agilidad del león. Y cuando tomaba contacto con el mito de Amón, recibía el silencio, la observación. When the novice got in contact with the lion, they pleaded for its strength, for its agility. And when they got in contact with the moon, they got the silence, the
observation. En ceremonias en el Egipto predinástico, tomaban contacto con el hombre halcón. Lograban esa transformación bebiendo un extracto del loto azul. In the pre-dynastic Egypt, during their ceremonies, they got in contact with the hawkman, Horus, and to do so, they drank an extract of blue lotus. Es posible que esta práctica psicoactiva se usara en Kush. It's possible that the psychoactive practice was also utilized in Kush. Y finalmente, encontramos rudimentos de la disciplina material. Se ha encontrado destiladores, cuchitas hechos por ellos, que muy probablemente fueron enseñados por Tot, el mensajero. And lastly, we find some remains of the material discipline. Very roughly, we find some distillers in Kush that they were handmade and they were likely taught to them by Thoth, the messenger. Bien, Juan nos ha hecho numerosas referencias que como humanistas nos importan fundamentalmente, ¿no? El espacio de representación, el contacto con lo sagrado, la mitología, ¿sí? Todas estas prácticas de los cushitas que nos aproximan a tomar contacto con rasgos y muestras del humanismo que se han dado en distintos momentos históricos. Específicamente, entonces, en el reino de Kush, ¿qué evidencias o qué situaciones en las que se refleja esa actitud humanista has podido encontrar? Bueno, gracias, Carlos. Esta es la pregunta para mí más importante, porque todo lo que hablamos, los lugares, los mitos, los contactos con lo sagrado, todo fue impulsado por una sensibilidad. This is a very important question because all of their sacred, everything that they consider sacred and all of their sites, they were crossed, they were, the humanism was there. Esa sensibilidad, según el humanismo universalista de Silo, explica que en todas las culturas, en su mejor momento de creatividad, surge esa actitud humanista, esa sensibilidad que impregna el ambiente social. That there is this humanistic sensibility connected to other beings, other human beings, and they were there in their social dynamic. En esas épocas se discrimina, se repudia la discriminación, las guerras, en general la violencia, y se le da fuerza a la libertad de ideas y creencias, que a la vez incentiva la investigación, la ciencia, el arte. It's connected to their creativity, their science, their art, and their beliefs. It's all there. Acá hay un punto muy importante que impulsó esa sensibilidad. Cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de lo que siente la gente normal, lo que siente la gente humilde. Es una emoción.
there's the sensibility is a feeling uh, that guides them. Ok. La cosmogonía africana negra trajo una mirada, una experiencia que se llama el origen sagrado de lo existente. Todo lo existente era parte de la misma esencia. La visión del mundo donde el ser humano era parte integral del cosmos. Todo estaba unido. Creo que María se desconectó. Sí, nos Ok, avisa que tiene otra tarea en otro ok, lugar, que no hay muy problema. agradecido. Entonces, ya estamos terminando. Entonces, the sacred origin of all grow or born from the world vision, the same world vision of the human being, joined with the cosmos and the human being. Este origen sagrado de lo existente, si ustedes se ponen a pensar, poder observar el mundo de esa forma es porque internamente hubo una experiencia de alguien que tuvo acceso a nivel de conciencia diferente donde observó el mundo de esa forma. That point of view is possible that grow from the inner experience when he saw all the universe, all the cosmos, all the human being together. It's not a simple idea, it's an inner experience. Eso es un punto importantísimo, porque de ahí enmarca todo lo que nosotros llamamos actitud humanista. Hay un gran aporte de la África negra que se llama la expresión de la comunidad, que era sagrado en África. En esa época no existía el yo, sino el nosotros. Existía la importancia del aporte y la diversidad. En ese ambiente de comunidad, lo normal es que surgiera una acción válida. Surgiera el yo soy porque tú eres, o cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. Ahí surge probablemente el Ubuntu. No es una idea del Ubuntu, es simplemente una acción que surge por el trabajo comunitario. One of the most important apports from the Negro Africa, sacred Negro Africa, is the community. The community creates the ballot action. Search the action ballot, I am because you are, and the principle of the silo. When you try, the others, how you want to trade, you will be free. Otro elemento que nosotros vemos como expresión de una acción válida es que en esa época existía por aporte de Egipto la regla de Mat, que era el equilibrio cósmico. Fíjate que viene del origen sagrado de lo existente. Se recrea en la comunidad y trata de lograr un equilibrio. Esta regla simboliza la verdad, la justicia, el equilibrio y el orden cósmico. Entonces crea una regla. The Mat Rule and the cosmic, cosmic equilibrium, I don't know how is the word, see, symbolize the truth, the justice, the cosmic order. That was important because that expressed in the community. That helps the people to try to make valid actions. Otro elemento que se vio mucho en la África negra con los faraones negros fue la búsqueda de la justicia. La búsqueda de la justicia. En esa época, en la dinastía 25, hay elementos que muestran que se valoraba muchísimo la justicia, la igualdad y la cooperación. Another point is the search of the justice. In the 25 dynasty, they valorate the justice, the cooperation, the equality.
Todo esto se expresó en el desarrollo de la educación y el conocimiento. Era un sitio rico, un sitio donde convivía el arte. Eso sucedió posiblemente cuando ellos trataron de unificar Egipto, en el año 690 al 664. That all things starts at knowledge and education and pursuit created by the Black Pharaohs. They developed the art, science, knowledge, technology, and commerce. Meanwhile, they join in Egypt. It's possible that exists an ominous moment in 690 at 664 before our era. Otro punto fue el rechazo total de la violencia. Esto es increíble. Ellos no dominaron Egipto, ni conquistaron Egipto. Ellos unieron Egipto y lo hicieron sin violencia. Existen estelas donde el faraón Piangi creó todo el proceso para unificar Egipto. Entonces es muy increíble. Ellos tomaron Heliópolis, Hermópolis, todas las ciudades sagradas, Tebas, sin derramamiento de sangre. Entonces yo creo que es algo interesante y creo que es una buena prueba. In the history of the Black Pharaohs, they reject the violence. They unify Egypt without the violence. Otro elemento que fue un aporte de Carlos en Egipto antiguo fue la creencia en la inmortalidad del espíritu. Ellos enseñaban de que era posible construir el Ka. Another point of the humanist attitude is the immortality of the spirit. They teach how to build the Ka. Y como último punto podemos ver el desarrollo de la espiritualidad interna. ¿Qué significa? Que ellos tenían muy probablemente una escuela, centros de estudio, donde crearon elementos de trabajo interno. De ahí surge probablemente las disciplinas. And our last point is the inner spiritual development. It's possible that the school starts in Egypt. They teach inner work and deep contact, and also the disciplines. Okay. Ok, bien. Bueno, Juan, a ver, para darnos el cierre a tu presentación tan profunda, tan sentida, nos gustaría escuchar una breve síntesis de la espiritualidad del reino de Kush y como corolario general de nuestras presentaciones, donde ponemos de manifiesto qué le pasa al investigador en todo este proceso, ¿no? Tus vivencias internas, tus recorridos inmersivos en esta cultura nos interesan particularmente, ¿no? Entonces esperamos que los compartas ahora ya finalizando esta presentación. Bueno, ahí está Telo. Sí, Telo, Juan, andas. Ok, sí, para no aburrirlos con mi voz, yo quiero invitar a Telo que por favor nos claro, lean las conclusiones. Gracias. con gusto, claro que sí. Gracias. Thank you. Kush, uno de los imperios más antiguos de la humanidad, se nutrió con la espiritualidad ancestral de la antigua África, cuna de la humanidad y del fuego sagrado. Esta espiritualidad continuó su evolución en el hombre león y halcón, plantas sagradas representado por Apedemac y Horus, hasta el hombre solar encarnado en Amón, Amón-Ra y el Atón de Akenatón. El fuego abrió caminos hacia lo profundo al transformar el meteorito. Estableció un vínculo entre la materia celestial y el interior del alquimista, iluminando su interior como un sol. En los majestuosos templos de Kush, en el sagrado Num, se buscaba el contacto con lo oculto, con lo silencioso,
con Amón. De repente, un aroma, un sonido, una pequeña chispa de fuego incendiaron su interior. En las raíces de toda cultura está presente la actitud humanista, a veces captada en sus ritos, leyendas y mitos, así como en su organización social, ciudades o en su música, danzas o iconografía. El investigador debe estar atento para descifrar lo oculto, intuir y experimentar los mitos y leyendas con el fin de traducir en imágenes lo que quizás resulta inexpresable, las experiencias vividas por individuos y pueblos de la antigüedad. Buscaron rocas para darle forma a lo sagrado y en otras ocasiones las utilizaron para transmitir mensajes a generaciones futuras. Así, estos mensajes de estas culturas vivas han llegado hasta nosotros, manifestándose como esferas transparentes y cristalinas. La actitud humanista inspira a individuos y pueblos en búsqueda de lo inmortal, de lo humano. Hoy en día, esta actitud humanista se manifiesta en un nuevo mito y mensajero, quien un 4 de mayo de 1969 pronunció su primera arenga, La curación del sufrimiento. Cuando se habló de las ciudades de los dioses, a donde quisieron arribar numerosos héroes de distintos pueblos, cuando se habló de paraísos en que dioses y hombres convivían en original naturaleza transfigurada, cuando se habló de caídas y diluvios, se dijo gran verdad interior. Luego los redentores trajeron sus mensajes y llegaron a nosotros en doble naturaleza para establecer aquella nostálgica unidad perdida. También entonces se dijo gran verdad interior. Sin embargo, cuando se dijo todo aquello colocándolo fuera de la mente, se erró o se mintió. Inversamente, el mundo externo, confundido con la interna mirada, obliga a ésta a recorrer nuevos caminos. Así, hoy vuela hacia las estrellas el héroe de esta edad. Vuela a través de regiones antes ignoradas. Vuela hacia afuera de su mundo y sin saberlo va impulsado hasta el interno y luminoso centro. La realidad interior, la mirada interna. Silo. Gracias, Telín. Gusto. Bueno, muchas gracias, Telo, por tu participación también. Y bueno, Juan, ciérranos con esto que te habíamos pedido, a ver qué pasó en tu interior, qué te pasó en este recorrido. Nos interesa profundamente saber eso también. Perfecto. Espérate, estoy viendo si está Rocalla. Pues sí, para informarle que yo le envío esta síntesis en inglés, Ok. hacerla partícipe. Sí está. Ok, pero no la veo, puede ser que terminó. Bueno, básicamente para poderles transmitir la experiencia, yo quiero invitarlos a una experiencia breve que la grabó la bella voz de Tino y es una experiencia que tiene que ver con un mito de la peregrinación hacia la montaña de Gebel Barkal. Como todos los contactos con lo sagrado, es necesario prepararse. Así que les voy a hacer una pequeña preparación. Los voy a invitar a que cierren sus ojos, cierren sus audífonos. Nos olvidemos un poco de atender a esta charla y vivamos lo que en el fondo yo viví. Cerramos los ojos, respiramos profundamente. Nuevamente una respiración fuerte.
Otra respiración fuerte y mantenemos el aire. Soltamos el aire. Sentimos el cuerpo. Sentimos todo el cuerpo. Soltamos un poco el cuerpo. Sentimos nuestro cuero cabelludo, nuestra frente, nuestros ojos, nuestros pómulos, la nariz, la comisura de la boca. Soltamos la quijada, los ojos. Caemos por el frente de nuestro cuerpo, sintiendo el cuerpo, soltando. Sentimos nuevamente el cuero cabelludo, la frente, los dos ojos al mismo tiempo, la cara. Y nos vamos hacia atrás, hacia la espalda, la nuca. Soltamos. Ahora sentimos nuestro cuero cabelludo, sentimos las órbitas de los ojos al mismo tiempo, sentimos los globos oculares fuertemente y entramos al interior de nuestro cuerpo por el nervio óptico y caemos por la garganta, pulmones, soltando nuestras partes últimas. Nuevamente caemos desde los ojos al interior, soltando, soltando. Subimos a nuestro cráneo, sentimos el cráneo, sentimos el cerebro y como si fuera una lluvia de partículas doradas, caemos, soltamos como si cayeran, relajando nuestro cerebro. Soltamos. Esta experiencia nos lleva a un viaje al desierto de Nubia, donde el silencio nos permite el contacto con el espíritu de lo oculto. El sol se pone sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos naranja. Me dirijo a la montaña pura de Jebel Barkal. Allí, entre sonidos del atardecer, asciendo a la montaña. Contemplo las vastas llanuras de arena. Al anochecer, admiro las estrellas y las constelaciones. Me sumerjo en el silencio de la noche que me acerca a la inmensidad del universo. Siento el viento del desierto acariciar mi rostro. Cierro mis ojos y busco el espíritu de lo oculto. Gracias a todos. Gracias, Juancho. Muy buena, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel.
Gracias, Hermoso. Juan Manuel. Gracias. Muchas gracias. Muchas Les gracias a todos. trasladamos las gracias también a María Leao por esta simultánea compartirnos a través de la traducción este viaje que nos ha hecho Juan Manuel Vega por el Reino Perdido de Kush. También a Carlos en ese acompañamiento a esta presentación. Nos decía Rocaya en uno de sus mensajes que mm, en estos días estuvo viendo estos temas, así que se ha quedado también muy agradecido. Pues abrimos el turno de las preguntas que quieran hacerle llegar a Juan Manuel. Muy agradecido a todas y todos por esta participación tan bella. Bellísima experiencia, muchas gracias, Juan Manuel. Pues he tenido el concepto de que cuando el hombre tiene la visión de que es parte de un todo, es la parte mística en la cual está participando y es cuando el hombre es realmente humanista. Más o menos esa ha sido parte de la experiencia de hoy. Muchas gracias. Con el mayor gusto, me alegra. Juan Manuel, muchísimas gracias por haber compartido. Espero seguir pendiente del Centro de Estudios Humanistas de las Américas. Gracias por la invitación. Yo quería preguntar si dentro del recorrido que han hecho han abordado en algún momento, aunque me parece que ya me han respondido, la cultura hermética, todo el hermetismo que surgió justamente de todas las deidades y la forma de presentación del Egipto, porque allí hay una riqueza ancestral inmensa y una profundidad impresionante que yo no sé si la han abordado porque hoy vi que se reconcilió ahí con la de Kush, que yo no la conocía, eh, pero se permeó de todo ese Egipto que más que símbolo es que ha generado una espiritualidad mm, transfigurista. El término lo nombraron en alguno de los momentos. Y ya de allí se desprende toda una vivencia espiritual que dio formación a toda una escuela que aún está viva. Entonces la pregunta es si dentro del recorrido que han hecho el hermetismo ha estado presente. Gracias, Claudia, por la pregunta. Realmente no hemos hecho un estudio específico sobre el hermetismo. Muy probablemente lo haremos, porque hasta ahora empieza a aparecer el tema. Pero recuerda que el hermetismo, ahí estamos hablando de Tot, ¿sí? Que luego se configura como Hermes Trismegisto, pero ya cuando la influencia de Kush y de Egipto llega al Mediterráneo. Ya cuando se empieza a influir en Egipto, en Creta, en todas esas partes donde nacieron nuevas civilizaciones, ahí es cuando se configura el hermetismo, pero desde el punto de vista europeo o mediterráneo. Pero es un punto que yo creo que lentamente lo iremos trabajando. Es que sabes por qué es tan clave, porque Sí. del hermetismo fue que se nutrió Jesús de Nazaret y mira todo lo que viene después de la era con Jesucristo. Entonces, es fundamental porque de allí es de donde parten también todas las escuelas gnósticas, una gran dimensión espiritual del mundo que nos rodea occidentalmente surge desde el hermetismo. Y todas las figuras que hoy se nombraron en coalición con ese crush dieron orígenes a eso. Y ahí créeme que es un terreno realmente profundo, grande. Correcto. Bien, Claudia. Juan Manuel, gracias por compartir. Muy interesante. Y ahí le dejaron tareita, pues, profundizar. Gracias, Giovanni. Juan, ¿podrías ampliarnos el tema de a qué se refiere cuando habla de Nun?
Ah, Gracias. yo creo que yo invitaría a una Y esto lo puedes hacer con la aplicación de Headway. Mientras estás en el transporte público o en el auto yendo al... por favor, Eso. cortar audio. Gracias. Yo invitaría a Lilian de Canarias para que me hagas el favor, porque aunque yo encontré el tema de Nun en un libro muy interesante de Christian Jack y que se llama Los faraones negros, creo que la persona que tiene un ¿Cómo trabajo te va? es Lilian. ¿Qué tal? ¿Qué hora está allí? Aquí. A ver, Juan Manuel, que me metes en un compromiso, Algo contigo. que yo esto no me había preparado nada. No, yo creo que Fren hizo un trabajo fantástico también con la cosmogonía egipcia. Eh, sí es verdad que hicimos un aporte en un momento dado, pero vamos, no lo tenía visto en este momento. Yo creo que tú lo puedes contar mejor que yo. Bueno, entonces trato de releer el trabajo, la parte del trabajo que, que hizo Lilian hace unos años, que presentó en el Centro Mundial de Estudios Humanistas. Telín, cuando hablan del NUN, están hablando del océano primordial. Están hablando de ese equilibrio y esa unión entre la vida, el cosmos y todo, todo. Eso se llama el NUN. Entonces, cualquier ceremonia que tú hagas era para hacer contacto con el NUN, con ese océano primordial. Cuando tomabas contacto con lo profundo, estabas tomando contacto con el océano primordial, con ese río que está antes y está después, con ese sentido. Más o menos es lo que yo pude captar del NUN, sintéticamente. Y lo que pasa es entendible también en el sentido de que como que el registro de conexión con lo sagrado en la cultura egipcia y por lo que he visto en la cultura de Kush también, surge de esa cosmogonía africana que es común a todos los pueblos africanos, donde hay una representación similar que es ese nun, cada uno le llama de una forma, pero que el registro era, y que algunos lo hemos tenido en algún momento en esa conexión con lo sagrado, de un río que fluye en una dirección, ¿no? Esa era la conexión a lo que se buscaba, ¿no? Yo no entiendo Egipto tampoco, no entiendo Egipto sin entender la cultura y la cosmogonía negro-africana, porque parte de ahí. Y bueno, ya hablaremos de eso, tú lo has comentado también, como parte de una misma cultura que se ha cercenado y que nos han impuesto como individualizada cuando no están así. Y tú mismo lo has explicado ahora, que ha sido una presentación bellísima con el reino de Kush y bueno. Eso, pero que la cosmogonía era común, ¿no? Y también el tema del doble, del espíritu, la conformación del espíritu, también era común en los pueblos africanos, ¿no? Incluido el Egipto Negro y el Reino de Kush. Gracias, Lilian. Sí, hay un punto que yo quisiera como complementar. Eh, Todos eran negros, es decir, el Homo sapiens fue negro, negro desde lo que nosotros concebimos negro. Pero en la medida que iban migrando, iban llegando a Asia, iban llegando a la parte de Norteamérica, a la parte de Europa, los cambios climáticos, fíjate, por eso hablé de las glaciaciones, produjeron cambios dentro de la pigmentación de la piel. Entonces, el que era de Europa se volvía blanco. ¿Por qué? Porque el color blanco sirve para recibir rayos solares. El que está en África o en las partes tórridas de América, entonces se vuelve más bronceado para leer la luz. Los hombres que estaban en Norteamérica en ese frío de espantosos eran más bajitos, porque el cuerpo, entre más cortico, asimila mucho más el calor. En cambio, en África eran altísimos. Al ser altos, entonces facilita el intercambio de calor con frío. Entonces, básicamente es un problema de pigmentación, pero que algunas culturas han utilizado para naturalizar a los seres humanos. Gracias, Juan. Gracias, Lilian. Gracias, Leo, Lilian. Juan, siendo honesto contigo, me surgió una pregunta entonces. Dices que todas las razas pues que hay en el planeta, creo, te entendí, entonces son de origen africano. Sí, lo primero es que no existen las razas, Giovanni. Es lo primero, no existen las razas, no existen. Lo que existe es un ancestro común. Y a través de la climatología, desarrollo histórico,
que lo tiene muy bien claro, Carlos. No sé si quisieras tú aportar algo. Bueno, Juan, sí, obviamente el, hoy nos ha tocado escuchar tu presentación sobre el reino de Kush, que converge, bueno, como alguien citó el tema del hermetismo, ¿no? Esto de las vinculaciones entre lo macro y lo micro, los principios de unidad. Creo que acá está muy bien representado por este tipo de preguntas, ¿no? O sea, destacar que África fue la tierra del origen, fue y lo sigue siendo. Es decir, un largo recorrido de más de 300.000 años, con las dificultades que hemos visto cuando hemos analizado cada uno de estas especies antecesoras, ¿no? Que desde el Homo habilis en adelante, el origen africano es indiscutible ya. Las migraciones y los poblamientos sucesivos que fueron dando origen a estas razas que se mencionan, tienen que ver con estas sucesivas adaptaciones que es muy difícil a veces de comprender por los larguísimos periodos de años que llevó cada uno de estos temas, ¿no? Lo hemos comentado justamente en esto, el desarrollo, nos parece impensable que el desarrollo de las primeras herramientas del Homo habilis hayan necesitado entre 100 y 150.000 años para que estas especies antecesoras de esto, ¿no? Del Homo moderno, digamos, como el formato moderno anatómico que hoy compartimos todos nosotros, llevó mucho tiempo. Y el Homo habilis, digamos, lo que introdujo fue el uso de estas herramientas que permitieron luego el desarrollo cerebral, el desarrollo corporal, la posición erguida, fueron elementos que en el proceso conviene reconocer y comprender porque nos da también una cuota de humildad, ¿no? Cuando hablamos de África como tierra del origen, es también la tierra de la devastación, de la discriminación, ¿sí? Del abuso de poder. Y no merece este tratamiento África como cuna de la humanidad. Entonces creo que estos procesos reflexivos que como humanistas nos caben, tienen que ver con también poner en valor esto, ¿no? Procesos históricos larguísimos, ancestros comunes, diferenciaciones que han sido forzadas, ¿sí? Que han sido forzadas por distintas circunstancias y el ejercicio del poder y la ambición humana y las organizaciones que no fueron funcionales a poner al ser humano como principal valor, terminaron en esto. Pero vuelvo al inicio. Los ancestros comunes son africanos. Los ancestros que generaron el poblamiento de todo nuestro planeta son africanos. No les guste a quien le guste o lo resista a quien lo resista. Eh, Claro, claro, hemos claro. logrado hemos logrado llegar a esto y el camino que nos resta de evolución como humanidad gracias a aquellas especies que lucharon en las peores condiciones climáticas y ambientales y que fueron desarrollando habilidades cada vez más refinadas para llegar a lo que hoy somos. Y no podemos desconocer ni dejarnos llevar por aquellos prejuicios como los que les cupo al Homo neanderthalensis durante mucho tiempo, cuando se hablaba del Neandertal como un ser primitivo. No, no, hay que olvidar ese tipo de prejuicios, hay que retomar en profundidad el estudio de lo que somos y cómo hemos llegado a hacerlo a través de miles de años, cientos de miles de años de desarrollo. Entonces, tratemos con mucho respeto cada uno de los antecedentes que vengan de África, porque cada uno de ellos nos remite al origen. Entonces, bueno, no quiero extenderme mucho más, pero creo que lo Sí, de Kush, lo de Egipto, y todo lo que podamos estudiar de aquí en adelante y las culturas derivadas de ellos tienen mucho que ver con esto, el respeto por nuestros orígenes, el reconocimiento de nuestros orígenes sí, y el entendernos como la nación humana universal que pretendemos sí. los humanistas.
Sí. Juan Manuel, de todas maneras, me queda una inquietud, se la hago sin, pues, si tiene respuesta o tiene ideas bien, y si no, pues también, ¿no es cierto? Veo interesante que se trate de rescatar la parte humana de todas las culturas, pero me queda una duda. Respecto, como se están estudiando mitos, entonces, ¿tiene usted alguna información, alguna sospecha, interpretación al menos, de lo que fue la Lemuria, la Atlántida, que están en los mitos como Platón, los mitos de Platón, etcétera? Ya que mucha de la historia ha sido perdida y yo entiendo que el enfoque que usted le están dando o que se le están dando aquí está muy acorde con lo que la antropología oficial está manifestando o está aceptando, pero también hay algunos sesgos en la antropología actual que han sacado algunos datos que no pueden interpretar. Por ejemplo, hay ruinas que tienen muchos más años cuando le hacen la prueba de carbono 14 que la antropología oficial acepta, y varios antropólogos, creo que alguna vez lo dije, han perdido hasta su licencia para ejercer por haber afirmado lo contrario. Entonces, le pregunto ahí, porque es como Gracias. rotundo, ¿no? Como Sí, rotundo, es como radicalizando, como si hubiera solamente una verdad absoluta, pues mi interpretación, disculpen, de sí, que está bien. solamente África y listo, pero entonces los nórdicos, los vikingos, Todo no es los cierto. atlantes, la Lemuria, ¿me entiendes? O sea, son inquietudes. Sí, lo que pasa es que, mira, primero agradezco a Carlos por el aporte. Segundo, es decir, yo entiendo, los mitos muchas veces dicen verdades, ¿correcto? Pero, es decir, pero yo no podría decirte a ti que todo surgió por la Lemuria porque no tengo elementos de prueba. No, no, es decir, también los antropólogos lo que hacen son trabajos de campo. Fíjate que acaban de encontrar Tepek en Turquía. Todos pensaban de que la primera civilización tenía 5.000 años y resulta que estos tienen de 9.000 a 13.000 años. Entonces, ¿qué pasa? Que la Perfecto. antropología es viva. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener la actitud humanista suficiente para entender de que no todo está dicho. Y lo que tú comentas es bien recibido. Es muy probable que después de que terminemos las culturas ancestrales del mundo, ojalá podamos llegar a semejante proyecto, muy seguramente tendremos que revisar toda esa cantidad de mitos y leyendas. Lógico, lógico. Pero no podemos dejar de tener en cuenta los trabajos de campo, porque si no seríamos fantasiosos. Y fuera de eso, fíjate que tuvimos que hacer una reunión todos los lunes del Centro de Estudios y Reflexión, porque nos dimos cuenta que nos faltaba un poquitico de estructura y elementos históricos y de prueba para poder comprender los fenómenos de las culturas. Entonces nos ha tocado estudiar, pero muy bien recibido lo que tú Claro, aportas. claro, claro. La fenomenología, ¿no? Sí, Sí, no, 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 chévere, pero chévere. además, Y gracias, discúlpeme, perdón, discúlpeme perdón, yo termino, una, don Carlos, perdón, yo termino mi apreciación. De todas maneras, chévere, Juan Manuel, que tengan esa apertura, hermano, y que abran ese campo, porque pues tú sabes que de pronto a veces se encuentra uno con ámbitos donde la gente es como cerrada a sus creencias y a sus puntos de vista, y a mí me da la impresión que nosotros estamos en el kinder de la investigación de estos procesos, me parece chévere. Muchas gracias, Juan Totalmente Manuel. de acuerdo, totalmente de acuerdo. no, Vamos, Carlos, discúlpame que, digamos, una aclaración, esto de hablar de antropología oficial y demás, digamos, no sé a qué refieren y qué pruebas objetivas hay respecto de esto. Nosotros nos hemos basado en una perspectiva de la dinámica de la prehistoria. La prehistoria es una etapa larguísima de nuestra evolución que está en permanente revisión. Hay nuevos aportes a través de aplicaciones de métodos cada vez más perfeccionados de investigación, de datación, y no estamos tomando datos antojadizos ni sin fundamento científico. Lo que nosotros estamos mostrando aquí es lo que lleva muchos años de investigación, muy fundamentada, y no, es decir, lo que no encontremos nosotros como un dato respaldado, como una información veraz, difícilmente podamos respaldarlo. Obviamente que hay momentos en los que se hacen revisiones, que hay nuevas dataciones y demás, pero esto ya no excede el plano de las creencias. Estamos nosotros
apostando como humanistas al conocimiento, ¿no? El respeto por el conocimiento y Sí, un sí, conocimiento don Carlos, fundado y sí, científico, ¿sí? Antes de sí, dar don paso Carlos, a sí, don Cecilia, Carlos. un momentito. De todas Espera, maneras, Juan. Sí, dale. Antes de, sí, ah, un Está momentito, fino. que antes de dar paso a Cecilia, sabemos que en cada presentación es como una invitación a seguir profundizando. La participación es enormemente valiosa. Si queremos rescatar que nos dejó en el chat, hay mucha gente dando sus agradecimientos. Que Claudia decía que sugiero que de acuerdo al interés por la profundidad de Egipto, leer a Jan van Rickenborg, que tiene toda una bibliografía centrada en la verdadera significación de sus misterios y mitos. La Gnosis egipcia 1, 2, 3 y 4, la Gnosis en su manifestación actual y muchas más. De eso se trata también recordarle el Centro de Estudios Humanistas de las Américas, invitando a la participación en todos los trabajos que puedan seguir profundizando en esta mirada más universalista y de profundidad. Así que le damos paso, Cecilia. Gracias, Tino. Gracias. Pues Juan Manuel y todo el equipo del CEJA, felicitaciones. Qué muy, muy hermosa presentación. Yo quería decir lo siguiente. Esa línea de tiempo con que se fue llevando toda la presentación fue fantástica. Yo tengo el registro y creo que todos fuimos llevando ese registro, esa sensación del tiempo. Y siento que, o sea, el caso es cómo resuena eso que se está estudiando en nosotros mismos. Y con la sola explicación, el cuento, el tono, la forma, como se fue llevando la charla, estoy casi segura que a todos nos produjo lo mismo y es una resonancia interna de ese proceso de el nacimiento, si se puede decir así, de este ser humano hasta estos días, de esa forma como se fue llevando esos momentos humanistas, esos momentos donde surgen los mitos profundos, que es lo que resuena en uno, es lo que nosotros en el fondo queremos, que nos demos cuenta que para que la civilización avance y para que se dé lo que nosotros llamamos la nación humana universal, necesitamos desde el tiempo cero hasta hoy y al infinito los mitos, y los mitos son los que hacen que se resuene en esa cultura, en ese momento humanista que da el salto a la humanidad. Y yo creo que con esta charla, con esa forma de línea de tiempo que se fue llevando, esa explicación hermosa, nosotros registramos, sentimos esa sensibilidad, nos llevó a compenetrarnos en esta sensación tan agradable del tiempo, los mitos, el momento histórico, hasta llegar a nuestro momento histórico que tiene que ver con Silo y el mensaje. Muchas gracias, de verdad, muy hermosa chat. Muchas Gracias. gracias. Muy amable. eh, Tino. yo pensé que el moderador era usted, Juan Manuel. Entonces, el moderador es el otro señor. Para decir una cosita nada más a don Carlos. Tino. Eh, Don Carlos, pues a don Carlos, ¿no? Que fue el que... No, la verdad, pues está bien lo que... A mí me parece bien lo que están haciendo y todo, solamente que yo le decía a Juan Manuel si iba a tener en cuenta algunos aspectos en sus futuras investigaciones, ya que está tan dedicado a esto, de algunos elementos o información que han recabado algunos antropólogos, también trabajadores de campo, y que la academia los ha dejado por fuera y los hay documentación. Si uno investiga, pues va a encontrar, ¿cierto? Pero pues no se trata, como esto se trata de interés, de tener interés y cada uno se desenvuelve de acuerdo a su interés, entonces no está ni a aceptar ni a negar aquello que no podemos abarcar, ¿cierto? Eso sería por un lado. Y por el otro, pues Juan Manuel, no sé por qué, pero ya cuando estaban cerrando la cosa me acordé de la película Lucy, ¿oíste? Sí, sí. Gracias, Giovanni. Un abrazo, querido. Igualmente. Tino.
Bueno, yo Tenemos la quería mano. agradecer, perdón, Sí, muy bien. no quería Tenía agradecer levantado mucho primero Claudio y luego Andrés. Claudia, adelante. Sí, Gracias, Andrés. ¿Ahí me están escuchando? Sí, ¿Ahí? ¿Ahí sí? Digo. Sí, sí, Claudia. sí. Bueno, no, como estoy hasta ahora aterrizando, yo estoy apenas explorando y conociendo del humanismo. La percepción que tengo hasta este encuentro es que van en una línea, sigo sintiendo que es una línea muy racional, muy sujeta a las condiciones académicas, a los límites también que la academia coloca dentro de lo que se llama la investigación. Pero estoy muy atenta porque esto es parte del proceso y de la exploración que se está haciendo, más en tono observador. Eh, Tal vez igual que el compañero que se expresó ahora, siento que hay muchísimas otras formas de conocimiento que no sé hasta dónde se han integrado en el humanismo, porque por decirles algo que yo dentro del recorrido he constatado es que ese no físico, en esa frontera entre el físico y el no físico, hay muchas formas de conocimiento, como por ejemplo las canalizaciones. De hecho, de las canalizaciones es que ha llegado una inmensa información sobre eras de otras humanidades, que también eso lo tengo en cuestión y que ya habrá el momento para que también me lo aclaren a qué humanidad realmente se refieren ustedes con el humanismo. Y ha llegado también muchísima información cuando ella hablaba de la Lemuria y de los Atlantes y todo esto, es que gran parte de esa información ha llegado por canales de comunicación que jamás registraría la academia. Y esas son experiencias directas. Me di cuenta, por ejemplo, en el relato de hoy de Juan Manuel que habló de la experiencia con las plantas, en un término, como lo dijiste, bueno, una Psicoactivos. experiencia psicoactivos, que es como se le llama también en la academia a ese tipo de experiencias. Pero quienes hemos tomado, por ejemplo, Yagé, quienes hemos accedido también dentro de las culturas ancestrales, sabemos que hay unos elementales que tienen vida registrada totalmente y que nos dan una información impresionante a través de la experiencia con esas plantas. Y a eso también está todavía muy cruda la academia. Entonces sí me surge un poco de inquietud en cuanto a cuáles son esos límites y dentro del marco de investigación que ustedes llaman, porque nos estaríamos perdiendo de muchas experiencias bien vivificantes y que por ahora yo siento que están muy crudas de ser tenidas en cuenta. Gracias, Claudia. Pero y finalmente quería resaltar, Juan Manuel, que me encantó tu tono de voz, me encantó el ritmo, a pesar de que a veces fue un poco lento por lo de la traducción. Yo me permitiría sugerir que avanzáramos hacia subtítulos, que los hay cuando se hace grabación, creo que hay una forma de codificar para que no Sí, nos afectemos en el ritmo, porque hubo un momento en que yo siento que se perdió. Íbamos en muy buen ritmo contigo porque tienes una voz muy armoniosa y de verdad la resalto, pero se perdió ese ritmo por estar esperando la traducción y me parece que sí, eso hoy sí. tecnológicamente se puede solucionar. Sí, sí, siempre, siempre cuando uno no quiere que falle, falla. Sí, así es. Siempre, Así es. Sí. siempre. Pero vamos a tener, sí, porque hasta ahora estamos, debido a que está participando Urucaya desde la India, entonces vamos a esmerarnos mucho. Gracias por tu aporte, Claudia, en todos los sentidos. Te agradezco. Delicado el tema eso de las plantas de poder, ¿no? Delicado, bueno, sí, no, yo porque quería dentro del agradecer por humanismo no se comenta, ¿no? yo quería agradecer Sigue, mucho sigue. la, la, la invitación y verdaderamente, pues, realmente el tener como referente al África como eh, cuna de la civilización humana universal. Por ejemplo, hace poco acabo yo de llegar de México y estuve en una visita en un museo muy importante que es el de Jalapa. Jalapa es cerca de Veracruz, en México. En este museo están unas 7 de las 14 cabezas olmecas
estas que llaman cabezas colosales. Muy interesante es ver que los rasgos de estas cabezas colosales son de rasgos, tienen rasgos africanos. Es muy importante el hecho de no perder de vista estos referentes que de alguna manera son contundentes frente a cualquier divagación, digámoslo así, ¿no? Me parece que el humanismo está ligado como a la ciencia, al hecho de la experimentación, al hecho sí, de la experiencia. Y propiamente el hecho de estar no solamente indagando, investigando, sino como dar los cabos sueltos, es decir, como ese rompecabezas que se tiene y donde realmente lo que ha hecho, como bien decía mi antecesora, el hecho de ocultar, de tapar cosas que se han ya revelado, que están al descubierto, lo que está, me parece importante en el humanismo es poder integrar estas fichas de este rompecabezas histórico y darle fuerza a una consideración que es importante y es que la raza humana, o bueno, no existe una raza humana, sino el ser humano es solo uno que tiene un solo origen. Eso le da una fuerza para considerar futuramente este propósito nuestro de la nación humana universal. Es decir, que todo aquello que nos llevara a la división, todo aquello que nos llevara a la fragmentación, pues está en contravía de nuestro propósito. Entonces, muy atinado esta investigación, Juan Manuel, extraordinario. Muchas gracias. A A pesar de ti, que llegué un Andrés, poquito gracias tarde, por tu... realmente que es muy valioso tu aporte y el de todos los que están aquí. Muchas gracias. Sí. Yo quisiera invitar a Daniel para que nos ayude con una conclusión. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches. Excelente presentación, muy interesante y por supuesto que la realidad nos impacta porque nosotros tenemos dos miradas, ¿no? Como decía nuestra amiga, no solamente la cuestión académica, sino que hay una realidad que nos dicen los mitos, que es una realidad interna, pero también hay una realidad externa que nos muestra las leyendas. Y en las leyendas, por supuesto, se hablan de mundos perdidos, se hablan de aparatos, de tecnología, las famosas dinamas de India, vimanas, la pila de Bagdad, la Atlántida. Hay muchas evidencias en las leyendas orales, en algunos escritos griegos. Entonces, nosotros en este momento vamos hacia una síntesis en el rescate cultural en los últimos 5 o 7, 8 mil años. Y como bien dice Carlos, tenemos una historia de cientos de miles de años. Pero en este momento de singularidad en el desarrollo humano, estamos viendo que hacemos el rescate cultural por un lado, pero por otro lado, este momento de singularidad nos convoca a rescatar esa prehistoria de otras civilizaciones que no están escritas en nuestros libros. Civilizaciones que los diluvios, los apocalipsis geológicos han devastado, pero han quedado algunos rastros. Así que lo de hoy ha sido excelente. Felicitaciones, felicitaciones, queridos amigos, querido equipo. Creo que como humanistas estamos orgullosos de hacer este rescate cultural, pero también no nos olvidamos que hay un rescate de otras civilizaciones que han estado presentes y que tenemos que tratar de tomar contacto con ellas. Así que eso es todo. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias, Dani. Bueno, yo me tengo que retirar. No sé si ya van a dar por terminado. Sí, pasamos a algunas síntesis que quiera apuntar Carlos y con Telo damos por la invitación ya hacia la próxima presentación. Bueno, muchas gracias. Por mi parte, ya también me voy a retirar y no, fantástico, fantástico y esperamos
la próxima conferencia. Muy Gracias. agradecidos a todos. Gracias. No sabemos si está Tito Creo que escuchando salió. o que pueda participar. ¿No? Carlos, síntesis. Sí, Carlos. Sí. No, simplemente agradecer tu trabajo, Juan, tu trabajo de investigación, la profundidad que le has dado y el esfuerzo de integración que has hecho con otras presentaciones que hemos venido desarrollando. Y obviamente continuar en este camino, invitar a la gente que tenga inquietudes y que se quieran aproximar al enfoque del humanismo en materia de investigación, porque este es un ámbito abierto, que obviamente respetando los principios y valores que nos guían a nosotros como humanistas, pero bueno, agradecer la participación de todo el equipo, que cada vez estamos avanzando en una consolidación de los roles, en un intercambio, en un enriquecimiento mutuo que realmente es muy alentador. Así que muchas gracias a los que han participado hoy y al equipo y a continuar en este camino que nos ha desafiado desde hace un par de años. Gracias a todos. Perdón, Juan, Sí, Manuel, sí. muchísimas gracias de verdad, de corazón. Me siento feliz, me siento orgullosa porque has hecho un trabajo, o sea, es un trabajo mancomunado. Son muchos los aportes que hay acá, pero que seas tú que, que nos hagas llegar y aprender un poco acerca de, bueno, esto es somos muy, o sea, nuestra creación viene de muchísimos años atrás, pero más que toda la investigación del trabajo de todos es a ti, porque nos dejas eh, muy en alto, a título personal, a tuyo, un trabajo muy bello, ¿no? Porque yo creo que en otra, más adelante, en otros años, porque como nos damos cuenta, la vida es como cíclica, ¿no? Termina y vuelve. Entonces, no sabremos si más adelante, no sé en cuántos años, te diga un antes y un después, se vean tus aportes. De corazón, muchas gracias. A ti, Estela, por tus palabras. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan y al equipo. Excelente presentación sobre el reino perdido de Kush, el cual nos amplía la visión sobre África y sobre lo que está por venir. Agradecemos a todos los asistentes a este evento y los invitamos al quinto simposio del SEA, África, Tierra del Origen, hacia la Nación Humana Universal en diciembre 1, y a la vez también los invitamos a que se sumen a nuestras experiencias y estudios en este Centro de Estudios Humanistas de las Américas. Muchas gracias. Excelente, Telín. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Claro que sí. Gracias a todos. Gracias. Hasta prontito. Abrazos, gracias. Fuerza, alegría para